Buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Ramina La Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamérica. El día de hoy tenemos un programa, desafortunadamente, un programa que es necesario, secundado de que cada vez es más el grado de violencia que existe en nuestro entorno, en nuestra comunidad, específicamente violencia hacia la pareja, de hombre a mujer, de mujer a hombre. Esto se vuelve cada día más rutinario y, como lo acabamos de ver a través de las noticias y las redes sociales, es el pan de todos los días. Ya hoy vamos a hablar acerca de las relaciones patológicas. ¿Por qué? Porque es muy importante aprender a detectar a tiempo las señales, las famosas red flags que dicen los chavos hoy en día. Importantísimo. Por favor, quédense, llamen a sus hijos, que vean este programa, compartan, por favor, para que llegue a muchísima más población. Podemos salvar la vida de alguien, podemos cuidar la salud mental de nuestros hijos y de nuestro entorno. Y para eso está con nosotros la psicóloga Mariana Olvera Matamoros. Ella es psicóloga, ella es experta en el tema, trabaja en un grupo de ayuda de mujeres violentadas aquí en el municipio. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Está con nosotros la licenciada Carolina Meléndez Cruz, educadora de familia, certificada en disciplina positiva. Buenas noches, Carol. Hola, buenas noches a todos. Por supuesto, también parte del staff. Rosario Huerta Mijangos, también psicóloga. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Marco Antonio León Hernández, psicólogo también. Hola, buenas noches. El anfitrión del programa desde hace apenas como 65 años, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa, Pregúntele a su médico de Minamérica. Es un placer estar en esta tarde, en este panel, en esta noche y mañana en Tagemina. De un tema controversial, polémico, en la sociedad impacta. Enteramos cada día existe más violencia, que incluso han llegado a los homicidios. Quédese con nosotros en este tema, le damos la bienvenida en nombre de la licenciada María Luisa Ortiz, directora general de la Universidad. Adelante, doctor Castañón, doctor de los médicos. Bueno, pues vamos a empezar con una pregunta bastante complicada, interesante, porque desde ahí es importante empezar esto, ¿no? Porque a veces tenemos ideas erróneas de esto. ¿Podríamos o podrían decirnos qué es el amor? Bueno, para empezar, todos podemos tener una idea distinta de lo que es el amor, pero es un concepto universal que se utiliza para describir una emoción, un sentimiento en el cual cada quien, de acuerdo a nuestras creencias con las que fuimos formados, vamos a construirlo. ¿Por qué? Porque le vamos a dar valores como la lealtad, el respeto, pero algo fundamental para que nosotras podamos identificar cómo es una relación con amor verdadero. Yo le puedo agregar fidelidad, le puedo agregar lo que mi pareja y yo acordemos que es correcto para nosotros, o lo que yo esté buscando de acuerdo también a mis perspectivas, de acuerdo a mis objetivos. Yo voy a establecer lo que es para mí el amor. Sin embargo, de acuerdo a la teoría del amor, existen 3 elementos que son básicos o que deberían existir dentro de una relación. Es el triángulo del amor, donde debe haber compromiso, debe haber pasión, debe haber intimidad. Bueno, pues el amor es una construcción, es un concepto universal que todos vamos a ir construyendo de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a la crianza que tenemos y de acuerdo también a los valores que nosotros queramos agregar dentro de este concepto. Y algo que yo les comentaba es que
para identificar el tipo de relación que estamos teniendo, es importante citar la teoría del amor. ¿Por qué? Porque si citamos la teoría del amor, hay 3 componentes que deben existir para que lo consideremos un amor verdadero, porque existen diferentes tipos de amor. Dentro de estos diferentes tipos de amor está estos elementos que debe tener el amor. Es el compromiso, la intimidad y la pasión. Entendemos por intimidad el conocimiento de la otra persona. Que yo comparta mis emociones, mis sentimientos, mis proyectos, lo que quiero, lo que no quiero. Y también a lo mejor vulnerabilizarme con la otra persona y decirle pues lo que me duele, lo que no me gusta, lo que sí me gusta. Y eso es compartir la intimidad. Compartir la pasión. La pasión muchas veces solamente la tomamos como pues relaciones sexuales. Y no es así, es más bien, si lo engloba, si lo incluye, pero también es esta parte donde vamos a compartir ese deseo, esa cosa que nos motiva a estar constantes, presentes dentro de la relación. Y luego viene el compromiso, donde yo me voy a sentir con la voluntad de estar en esa relación, de cumplir los acuerdos que yo vaya poniendo con la otra persona y los cumplo. ¿Por qué? Porque si yo nada más tengo en una relación pasión, pues es un amor fugaz. Pasión e intimidad, pues es una relación fugaz, que no va a perdurar. Y muchas veces los jóvenes, los adolescentes, solamente tienen esta relación. Este tipo de relación es una relación fugaz donde no tienen un compromiso, donde apenas están construyendo esta parte de su identidad, también por la etapa del desarrollo en la que se encuentran. Y es importante identificar, porque de acuerdo a la etapa en la que una se encuentre, podemos ir identificando qué tipo de relaciones estamos teniendo. Muchas veces pensamos, no, las amistades de la preparatoria duran para toda la vida, o son las que conservamos para toda la vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento me abro más a la intimidad, porque a lo mejor en ese momento de mi vida comparto ciertas cosas en mi crecimiento que me unen a esas personas. Y entonces, si yo identifico qué tipo de relaciones tengo con los demás, puedo identificar cuáles son mis zonas de oportunidad o dónde tengo yo ahí. Y también ser honestos. Yo nada más quiero una relación fugaz, ¿no? Y pues se vale también, pero soy consciente del tipo de relación que estoy viviendo. Y entonces ahí ya no hay de que, ay, pues me engañaron y me dijeron que no. Pero se trata de honestidad personal y también de establecer con las otras personas qué es lo que vamos a querer, qué es lo que queremos construir. ¿Cuáles son los diferentes tipos de relaciones que existen de pareja? Bueno, en la pareja es este tipo, lo que yo decía. Puede haber relaciones comprometidas. Muchas veces en los matrimonios, cuando pasa mucho tiempo y se desgastan las relaciones, a veces solamente es el compromiso lo que une a las parejas, que comparten muchos años juntos, que a lo mejor ya no tienen intimidad, a lo mejor ya no tienen esa pasión, ese deseo, pero tienen el compromiso de que ya tienen hijos juntos, o de que sus hijos son pequeños y están creciendo, o compraron un coche, están pagando el coche, están pagando la casa, no sé. Muchas veces también tiene que ver cómo nos educaron y depende de cuál sea mi situación personal, económica, emocional. Yo voy a tomar decisiones en función de eso. En las relaciones de los jóvenes, las
relaciones son, el tipo de relación pues es un amor fugaz, un amor fatuo que se termina, que tiende a no perdurar en en el desarrollo de la adolescencia, la juventud. Muchas veces es fugaz, carece de compromiso, porque en realidad pues somos muy jóvenes como para decidir comprometernos con otra persona. No es el amor de tu vida. No es un amor verdadero como tal, donde hay compromiso, hay intimidad y también hay pasión, que claro, eso se construye cuando hay dos personas comprometidas en construirlo. En este tipo de construcciones hemos notado que hay muchas definiciones de tipos de relaciones, como una relación sana, una relación plena, una relación abierta, una relación, ahora le hablan swinger, poliamor, y todo este tipo de conceptos que podríamos encontrar en redes, que podríamos encontrar en libros. Sin embargo, considero que todo se encajona a relaciones sanas y relaciones no sanas. Una relación sana es esta como la que nos está describiendo nuestra compañera, donde están estos tres elementos que se enriquecen con muchos valores. Y una relación no sana obviamente no tiene estos tres elementos, es una relación dañina, es una relación que no genera bienestar a ninguna de las dos personas o a una de ellas, y es una relación en donde obviamente al paso de los años vamos a llegar al fracaso, porque no estamos enriqueciendo la relación. Que actualmente la sociedad habla, por ejemplo, del poliamor, y para ellos está bien tener una relación donde yo estoy contigo y tú estás con ella y ella está con él, y todos estamos de acuerdo. La realidad es que si nos vamos a lo profundo, pues es una relación no sana, que no tiene ni compromiso, que no tiene fidelidad, que no tiene intimidad, que no tiene una pasión sana por concluir un proyecto juntos. Entonces es importante que nosotros veamos en qué tipo de relación queremos. Implementando esto del amor, sí es tan real que el amor es una energía, el amor es una fuerza, pero es obligado que se convierta en acciones. No lo podemos dejar nada más con que, ay, yo te amo y me digas que me amas y me digas que me quieres, pero me faltas al respeto, por ejemplo, o no llegas al compromiso que tenemos, o no estás conmigo cuando yo me siento mal, estoy enferma, necesito hacer algo. Entonces, esto es muy importante porque en consulta hemos encontrado muchas personas, en general mujeres, que dicen que su esposo, su pareja, su novio, las ama, pero nunca está con ellas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es una fuerza, sí es una emoción, sí es una energía que necesariamente se tiene que convertir en acciones sanas para ambos. Hablamos de que es un amor que no es sano, que no me genera bienestar, que me genera, obviamente, malestar. Cuando hablamos de una relación patológica, es una relación que está donde hay control, donde hay celos, donde hay humillaciones, donde no se valora a la otra persona. Generalmente esto se da por la normalización de la violencia, porque dentro de la historia ha sido normal que las mujeres seamos las que sirven, seamos las que se quedan en casa cuidando a los niños, y por esta razón a veces vamos perdiendo nuestros sueños, nuestras metas, y también nos vamos perdiendo a nosotras. Y como nos vamos perdiendo a nosotras, nuestros sueños, nuestras ilusiones, lo que nosotras queríamos hacer, nuestros deseos, pues también nos vamos sintiendo mal y nos vamos frustrando. Que llega un momento en el que, pues, la relación se enferma. También por el control que ejercen los hombres sobre las mujeres, ¿no? Sobre cómo se visten, sobre con quién hablan, sobre ¿A dónde van? Lo que hacen, lo que sí está bien que hagan y lo que no. Hablamos aquí también de estereotipos de género, lo que se espera de cada uno de nosotros, como hombre o como mujer.
como esposa, es buena esposa, es mala esposa. ¿Por qué? Porque estos ya son constructos que ya están establecidos y que si no cumples con ellos, entonces o eres buena o eres mala, o eres o lo haces bien o lo haces mal, eres buena madre, eres mala madre. Entonces caemos en estas críticas y en juzgarnos el uno al otro y va deteriorando la relación. ¿Por qué? Porque se quiere ejercer el control y el poder, ¿no? Se lucha por tener el poder. Muchas veces esto sucede por las carencias emocionales que tenemos. Porque dentro de la crianza, los principales proveedores de salud y bienestar pues, son los padres. Cuando no hay cuando no se satisfacen las necesidades básicas, también de seguridad, de valor, pues es difícil que tú como persona te sientas completa, bueno, no completa, sino de una forma sana y puedas elegir de una manera consciente y sana a otra persona. Porque si dentro de tu relación de familia, de tu entorno familiar, tuviste situaciones que te hicieron sentir insegura, donde no se cubrieron tus necesidades emocionales, seguramente cuando crezcas y seas un adolescente, un adulto, vas a buscar quien te dé esa atención, ese cariño afuera. Y cuando sucede esto, pues tendemos a tolerar o a justificar este tipo de cosas. Tiene la disonancia cognitiva, ¿no? Donde empezamos a justificar este tipo de situaciones y nos las empezamos a creer, como si realmente fuera nuestra culpa, justificando conductas que son violentas para nosotros. Sin embargo, pues hay mucho que se puede rescatar de esto, ¿no? Si yo identifico cuáles son mis carencias, entonces yo puedo trabajar en ellas. Claro. Hay una paciente que en una ocasión me dijo, es que el amor y la relación de pareja se parece a cuando yo voy a un restaurante. Esta fue su conclusión. Si yo tengo mucha hambre, llego y pido lo que esté y me como lo que más rápido me van a dar. En cambio, si yo no me siento tan hambrienta, tan necesitada de comer, llego con la calma, me doy el tiempo de leer la carta, me doy el tiempo de elegir, me doy el tiempo de comer rico y a mi tiempo. Y eso es muy real. Esto que estás comentándonos es tan real porque muchas veces vamos a una relación de pareja desde una necesidad tan grande de cariño, de amor, de atención, ¿sí? Y queremos que la otra persona cubra esas necesidades. Sin embargo, el trabajo, como nos comentas, es tengo que darme cuenta que yo me puedo cubrir estas necesidades, que yo lo puedo construir, que todo esto que me faltó no lo tengo que esperar de un fuera de mí, sino dentro de mí. Y eso es complicado, ¿no? Porque finalmente un amor patológico obviamente nos va a llevar a no estar sanos. Y no es nada más de que yo me encuentre que estoy llorando, que a cada rato estoy llorando, o que me sienta triste, o que me sienta deprimida, o que me sienta angustiada, porque estas son las sensaciones que nos trae un amor patológico. Que me sienta desanimada, que no tenga esperanzas, ¿no? Y al final del día, yo no dejo a esta persona porque no quiero estar sola. Termino enfermándome físicamente, termino enfermándome biológicamente y de todos modos estoy sola, ¿no? Entonces sí es muy importante que podamos identificar estas cosas tan sutiles porque no solamente es que me agredan verbalmente así con leperadas, groserías, ofensas o que me agredan físicamente. Hay situaciones tan delicadas como es que si tú no fueras así, mi amor, no tendríamos estos problemas.
Es que si tú no me pidieras esto, si tú no exigieras esto, es que si tú no te vistieras así, mi vida, aunque te diga mi vida, mi amor, están ejerciendo control y eso te está haciendo daño internamente, ¿no? Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado con cuáles son mis necesidades y desde dónde voy a la pareja, ¿no? Claro, y yo creo que una de las emociones que más determinan este tipo de conductas son los miedos, que pueden ser miedos conscientes o inconscientes. Por ejemplo, normalmente cuando el paciente llega a consulta, no puede identificar ciertos miedos que lo llevan a tomar una decisión o la llevan a tomar una decisión. Por ejemplo, el miedo a estar solos, como lo acabas de decir, el miedo en que no sé qué va a pasar, un estado de insuficiencia, de no saber qué va a pasar cuando esté solo. Y yo creo que lo importante en todo eso es trabajar este tipo de miedos, que obviamente aquí hay una participación, ¿no? Que comparte Octavio Saúl Morales Yedra. Entonces las relaciones patológicas vienen del origen de la niñez, cuando los padres por sus creencias heredadas, las personales y las que se aprenden en una sociedad con conflictos para entender los roles y valores y necesidades de un hombre y una mujer, en el entendido que me refiero a una relación biológica natural. Obviamente, cuando crecemos en ambientes donde no fui respetado, donde fui yo presencial de los conflictos de los padres, que los padres no tuvieron la madurez de crear un espacio para poder llegar a los acuerdos sin necesidad de compartirlo con los hijos, obviamente todo es un aprendizaje inconsciente y obviamente eso tiene una repercusión en el desarrollo de las relaciones, tanto que pueden ser con amistades como de pareja, claro, pero también es sano que ya en cierta edad ya es una situación donde le compete ya al hombre o mujer empezar a hacerse cargo de estas situaciones, porque muchas veces ya se ocupa este tipo de formación como para también estar evadiendo situaciones. Hace rato compartían que normalmente se refiere a la violencia, quien la ejerce normalmente es el varón. Pero creo que hoy en día yo creo que esa parte ha bajado un poco y creo que también la mujer ha estado contribuyendo también mucho a esa misma violencia. Una vez compartiendo en un foro también yo preguntaba, ¿no? Por ejemplo, en estos programas que se dedican a orientar a las mujeres, a que puedan ellas denunciar y todo eso. Yo creo que ese día yo pregunté que podría ser un poco más a fondo para que la mujer pueda identificar en qué momento se puede poner a salvo, qué es lo que tiene que identificar precisamente para no meterse a esa violencia, porque de una manera inconsciente también participa, y porque normalmente siempre se dice, pues denúncialo, no te calles, alza la voz. Sí, pero creo que para que exista una violencia necesitan, hablando de la pareja, necesitan participar los dos de una manera pasiva o no. Y yo creo que esa es la parte importante que se tiene que identificar, cuál es la parte que le corresponde al hombre o la mujer respecto a esta situación. El ir a terapia ayuda muchísimo a que se identifique esto, porque te puedes encontrar, hablando de hombres o mujeres, porque sí es real que ya nos ha llegado a consulta hombres que han sido violentados, que ellos te pueden decir, ¿no? Tienen trabajo estable, son personas físicamente sanas, físicamente guapos, atractivos, inteligentes, capaces, con muchas herramientas, pero la necesidad está tan dentro de ellos y tan inconsciente que no pueden hacerse valer, ¿no? Y a fuerza de lo que ellos piensan, creen que necesitan de esa relación, creen que necesitan de esta persona, creen que sin esta persona no pueden ser lo que son. Entonces sí es muy importante el que identifiquemos de dónde viene la necesidad. Con respecto al comentario de nuestro auditorio, pues efectivamente, si yo, mujer, aprendí que el hombre es violento, puedo soportar un hombre violento como pareja. Si yo, mujer, aprendí que la mujer debería, entre comillas, ser sumisa, callada y obediente, cuando yo sea una pareja adulta, pues voy a repetir este tipo de patrón, voy a ser sumisa, callada, obediente. No es una regla, recordemos que siempre hemos comentado aquí en el programa, no hay reglas, no hay recetas, cada caso es especial, pero en un promedio es así como suele pasar. Como lo comenta
la psicóloga, lo que yo voy aprendiendo en la infancia, en mi primer terna de relación, papá, mamá y yo, es lo que voy a ir aumentando en mi comportamiento, en mi adolescencia y en mi adultez. En este sentido, se menciona mucho que repetimos los patrones. Yo vi la violencia de mi casa y no me gustó. ¿Sí? Intenté huir, no pude. Crezco y caigo a una relación patológica. Entonces es muy frecuente que se diga, oye, pues qué tonto, qué tonta. O sea, si ya lo vivió, ¿cómo está ahí? ¿Por qué no se va? O sea, ¿por qué tenemos la falsa creencia que una víctima permite ser abusada? Fíjense que, no sé si tengo que acercar el micrófono. Ahí. Fíjense que algo que yo me toca escucharlo mucho, ¿no? Y no es la primera vez, pero siempre decimos, no, es que actualmente las mujeres también violentan. Me parece que si hacemos una reconstrucción de la historia, las cifras por muertes de hombres son a manos de manos de la delincuencia organizada o de algún suceso que tienen ellos con otra persona. Exacto, por propios hombres. En realidad, hombres que mueran a manos de sus mujeres, como los feminicidios, que hoy en día hay unas cifras alarmantes, pues son mínimos a los que podemos contar como feminicidios. Entonces, hablar de que las mujeres violentan me parece que no es adecuado. Son casos aislados. Sí, claro, son casos y muy pocos. Las mujeres participamos de la violencia, tampoco me parece que sea así, porque las mujeres vivimos en una sociedad patriarcal, ¿no? Donde los hombres han liderado el mundo, donde me ha tocado estar en juntas donde la mayoría son hombres, donde la paridad de género aún no existe, ¿no? Hablamos de que sí hay 2, 3 mujeres, pero somos pocas. Entonces, todavía no hay una igualdad, todavía en números, ¿no? Donde seamos el mismo número de mujeres que de hombres, por ejemplo, médicas, ¿no? No hay tantas mujeres, hay más hombres que mujeres, o especialistas, porque generalmente se embarazan y pues ya no pueden porque se quedan a cuidar a sus hijos, o tienen que dejar cosas para poder seguir adelante. Todavía no podemos hablar de que hay igualdad, ¿no? Ni tampoco equidad. Lo que se busca es precisamente esto, ¿no? La equidad de género. ¿Por qué? Porque hablar de violencia en las relaciones patológicas, pues hablamos de una violencia de género, donde a las mujeres se les mata por el simple hecho de ser mujeres, donde a las mujeres se les violenta por el simple hecho de ser mujeres y que no se tiene el control sobre ellas, sobre la relación, sobre lo que hacen, sobre si no eres mía, no eres de nadie, ¿no? Donde hemos visto que realmente los hombres las matan. Y no es a manos de otra mujer, sino de otro hombre, ¿no? Entonces, sí, y fíjense que caemos como en muchas incongruencias, porque podemos hablar también de esta parte donde yo no soy congruente con de lo que digo con lo que hago. Si yo en mi relación de pareja le digo a mi hijo, no te juntes, no tengas un esposo igual que el mío. Si yo a mi hija le digo, no tengas un esposo igual que el mío, pero yo sigo con él y yo sigo permitiendo esta relación violenta. O sea, hay un dicho que dice, gritas tan fuerte lo que haces que no escucho lo que dices. No, mis actos hablan más que mis palabras. Entonces, nosotras, como mamás, como papás, tenemos que aprender a ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Y esto es un conflicto, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera somos conscientes realmente de que no somos congruentes. Nos hace falta implementar, por ejemplo, la perspectiva de género en las terapias psicológicas. ¿Por qué? Porque, y bueno, en todos los ámbitos. Porque si yo como psicóloga viene una pareja y me consulta y yo, no, le doy no, es que tú estás haciendo, me ha tocado casos de personas reales escuchando este tipo de situaciones donde
necesitamos implementar la perspectiva de género. Pero todavía es como un tabú hablar de perspectiva de género y somos feministas y odiamos a los hombres, ¿no? No es cierto. No es cierto. Las mujeres estamos en contra de la violencia, no en contra de los hombres. ¿No? Yo siempre lo repito, no estamos en contra de los hombres, estamos en contra de la violencia. Y la violencia solamente se puede, pues, atacar, por así decirlo, atender. ¿Con qué? Con conocimiento, como con psicoeducación, como en intervenciones psicológicas, terapia psicológica, empoderando a las mujeres y también conociendo sobre el síndrome de indefensión aprendida, porque las mujeres no es que quieran, no es que se queden ahí porque quieran o porque lo permitan, sino porque la violencia acaba con la autoestima de las mujeres. Y como acaba con la autoestima, devalúa mi autoconcepto, entonces yo me siento incapaz de salir de ese ciclo de violencia. Claro. Y lo repito una y otra vez. Es ahí donde viene el punto del que las mujeres lo permiten. Lo permiten porque no se conocen, lo permiten porque no saben qué herramientas tienen, lo permiten porque este punto donde hablas del empoderamiento no es que la mujer debe de ser más que el hombre o mejor que el hombre, sino que la mujer necesita conocerse a sí misma con toda la gama de herramientas y con toda la gama de habilidades, virtudes, su fuerza para que pueda complementarse con el hombre, porque eso es lo que nosotros buscamos en una terapia de mujeres y en talleres para mujeres, de conócete para que no tengas que estar dependiendo y no tengas relaciones de codependencia y de apego, sino relaciones sanas donde tú compartes lo que tienes y lo que eres con la otra persona. Entonces, cuando hablamos con respecto a la pregunta, es de, sí, nadie te hace nada, tú lo permites, ¿no? Pero no es que lo permitas de una manera consciente, lo estás permitiendo porque no te conoces. En cuanto tú empiezas a descubrirte y empiezas a mirarte y empiezas a amarte y empiezas a trabajar contigo misma y empiezas a creer en ti, es donde entonces ya no permites, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser, repito, no necesariamente tiene que ser algo que agreda verbal y físicamente. Hay este maltrato tan sutil y tan seductor en el que él es tan caballeroso y en el que es que nadie me va a querer como él me quiere. Nadie me va a dar lo que él me da, ¿no? Porque pues sí, a veces me dice cosas, pero también esto. Y entonces vamos justificando porque no tenemos el suficiente amor propio y el suficiente conocimiento sobre nosotras mismas. Claro, yo creo que es muy respetable, ¿no? Lo que se está comentando aquí desde la perspectiva que se dice. Obviamente, si nos vamos al ejemplo que pone la ley en cuanto a mujeres asesinadas, claro, es muy real, las cifras están ahí. ¿Cuántos hombres? Pues sí, las cifras también lo dicen ahí. Pero yo no hablaba en ese sentido de las muertes, yo hablaba en el sentido del inicio de la violencia. Quizás el término de la violencia termine en ese tipo de abuso, pero en terapia, al menos en mi experiencia, no es quien tiene la razón, sino es que el paciente tiene que estar desarrollando cuál es la parte de su responsabilidad en cuanto a lo que le está sucediendo. En terapia no podemos decir que tú tienes la culpa o tú tienes la razón. El paciente es el que toma la parte de esta responsabilidad de decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué lo estoy permitiendo? ¿Qué estoy ganando? ¿Qué estoy perdiendo? Pero es el paciente, no es el terapeuta. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que tiene que haber un respeto desde ahí. Y yo creo que lo que lleva a buenos términos es cuando tanto el hombre o la mujer empiezan a aceptar cuál es su rol respecto a la propia violencia, porque creo que hay una responsabilidad ahí compartida, ¿no? Es mi punto de vista. Yo diría que no. Bueno, me puedo meter un poco aquí. Yo pienso que no se trata de responsabilidades. Aquí no sé si nos puede ayudar la psicóloga a hablar un poco de las técnicas de manipulación, porque aún teniendo todo este conocimiento de conocerme, la víctima nunca va a ser responsable de lo que el violentador le haga o la someta. Las técnicas de manipulación son, no sé, son alrededor como de 40
técnicas de manipulación que a lo mejor las mujeres no estamos familiarizadas con esta. No sé si nos puedas platicar, gaslighting, todo este tipo, o sea, ¿por qué en realidad, o sea, cómo entras a esta disonancia cognitiva que no te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué es tan difícil salir de ahí? Porque dentro de todas estas estrategias que puede haber, como bien lo decía la compañera, el gaslighting, el ghosting, ¿no? El gaslighting, nada más para la audiencia y para los que nos están escuchando, es una técnica de manipulación que viene sacado como de una obra de teatro, que justamente se trata de esto, que el hombre trata como de enloquecer a su mujer, bajándole la luz del lighting, de las lámparas de gas. Entonces, cuando la mujer se empieza a preguntar, ay, ¿quién le bajó? No, nadie, ¿quién sabe? O sea, la trata de manipular de esta manera en este tipo de violencia. Lo que se hace es violencia psicológica, ¿no? Todo lo que se emplea dentro de estas técnicas es violencia psicológica, que acaban con el autoestima. Imagínense, si yo crecí en un entorno donde pues me satisfacían mis necesidades básicas, pero no me decían, ay, tú vales mucho, lo estás haciendo bien, donde no era reconocida, donde me decían, no, cállate. Me tocó apenas escuchar a una persona que entró al baño ella, una mujer con su hija, y le dice, mamá, me gusta mucho estar a tu lado, de verdad, lo disfruto. Y le dice, como estaba yo, le dijo, cállate. O sea, no le permite expresar sus emociones porque le da vergüenza que le diga que la quiere. Y dije, ups, ¿no? Si desde pequeños no nos permitieron expresarnos, pues mucho menos de adultos, ¿no? Y si tú llegas con una pareja que te permite decir tantito, pero que después poco a poco te va minimizando y te va pues haciendo todas estas cosas de la violencia psicológica, que es humillaciones, que a lo mejor no te das cuenta, ¿no? Pero son pequeñitas que poco a poco van acabando con tu autoestima, como reírse de ti, está tan normalizado hacer bromas hirientes sobre el cuerpo, sobre lo que dijiste, sobre si te equivocaste, sobre cualquier Tus cosa. amistades, tu familia. Tu familia, tus amistades, ¿no? Sobre lo que haces también, ¿no? Decirte, ay, no, a mí me ha tocado escuchar de, ay, no, ¿cuánto te van a pagar por eso? No, yo te lo doy, ¿no? Pero cuando te das cuenta, híjole, ya no tengo trabajo, dices, ay, que si es muy poquito, no, pues sí, entonces te vas minimizando y entonces, pues lo que yo hago es poco, ¿no? Pues, ¿qué significa? Pues hago poco, soy poco, y te lo vas creyendo que llega un punto en el que dices, bueno, me lo dice porque me quiere, ¿no? No quiere que salga con esas amigas porque me está cuidando. Vela, ella cómo vive, voy a terminar igual que ella, ¿no? Divorciada y entonces empiezas a entrar en esta disonancia cognitiva donde tú misma te crees todas estas mentiras, por así decirlo, ¿no? Dice una querida amiga, si te dicen burro una vez, pregúntate por qué están diciendo burro. Si te dicen burro dos veces, caray, empieza a preocuparte. Y si te dicen burro otra vez, empieza a aprenderte la tonada. Es tan repetitiva esta violencia que definitivamente cualquiera se lo cree, ¿no? Y estamos hablando en este sentido de mentiras repetitivas. Vaya, hasta hay leyes, ¿no? Negativo más negativo, positivo, ¿no? En las reglas de, no matemáticas, sino de atracción, no me acuerdo que veíamos, ¿no? O sea, una mentira repetida tantas veces se convierte en una verdad, ¿sí? Bueno, continuando con esto, ¿quién construye el amor patológico? Bueno, pues dentro de estas relaciones, dentro de la relación de pareja, viene precisamente esto de los estereotipos de género, lo que estábamos hablando, sobre, no es que lo construya el hombre o lo construya la mujer, lo construye el tipo de relación que estamos teniendo, el tipo de conducta que vamos teniendo y los estereotipos o la idealización que estamos
viviendo, ¿no? Yo empiezo a idealizar a mi pareja y como yo la idealizo, la dejo de ver en la realidad. Minimizo sus defectos, minimizo lo que me pueda hacer negativo y entonces yo empiezo a permitir todos estos tipos de abusos, ¿no? No es como hablamos de estereotipos de género, ¿no? De lo que se espera o no de nosotras y de la relación. También esta parte donde queremos no sentirnos avergonzadas, ¿no? Porque muchas veces es este prejuicio, los prejuicios que tenemos o que nos han dicho que, por ejemplo, a mí, ¿no? No, es que todas las psicólogas terminan divorciadas, ¿no? O sea, pues sí, a lo mejor yo voy a ser la excepción, ¿no? Si yo me lo empiezo a creer, pues a lo mejor sí termino divorciada, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy empezando a reafirmar esa creencia, ¿no? Que la gente tiene. Y así vamos creciendo con creencias que van construyendo que yo pueda entrar en una relación patológica. Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo. La parte de las creencias determina la parte del comportamiento. Desafortunadamente, mucha gente que desconoce la parte de ir a terapia piensan que las creencias no se pueden modificar. Entonces piensan que con lo que crecieron y aprendieron, pues con eso se van a morir. Entonces yo creo que gran parte del trabajo que se tiene que hacer precisamente es que todas las situaciones que yo necesito, puedo empezar a trabajarlas y empezar a crear creencias en este momento que necesito yo, en todos los aspectos. Entonces, pero para eso, pues obviamente es parte del trabajo. ¿Quieres una foto? Qué difícil es. O sea, hemos hablado de infinidad de temas donde está arraigada la parte familiar, ¿no? O sea, cómo desarraigarte de esta parte cuando estás tan acostumbrado a la familia violentadora, estás tan acostumbrado a toda esta parte, ¿no? Entonces, tu percepción del amor, con base en lo que tú tienes, con base en tu raíz, es difícil poderla modificar, ¿no? Es súper complicado. Y de ahí la importancia de la crianza. Adelante, doctor. Sí, esto va en relación a lo que acaba de mencionar el doctor Castañón para la licenciada Carolina. ¿Cómo evitar criar a un hijo o una hija? Porque la violencia es en ambos. ¿Cómo evitar criar un hijo violentador? Pues justamente no violentándolo, ¿no? O sea, ese es como lo primordial de esta charla. ¿A qué me refiero con no violentarlos? No gritos, no golpes, no castigos corporal humillante. Las neurociencias nos respaldan a la crianza respetuosa con mucha evidencia científica. Hay muchos estudios, metaanálisis, escáneres de los cerebros, donde demuestran que el castigo, los gritos, las humillaciones, los chantajes no nos llevan a educar de una manera saludable a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo evitamos que uno de nuestros... Digo, eso puede ser como ambiguo, ¿no? Pero ¿cómo podríamos evitarlo desde la crianza con el respeto? Justamente hablamos y partimos del respeto. ¿Cómo enseñamos respeto? ¿Qué le vamos a enseñar a nuestro hijo cuando nosotros lo respetamos? Muchas cosas. Para empezar, a que se respete él mismo. ¿Qué me refiero con esto de respeto? A que respete su cuerpo. ¿Cómo respetamos nosotros el cuerpo de nuestros hijos? No pegándoles, no violentándolos, enseñándoles el control que el niño puede tener o la niña de su cuerpo, identificando las señales que él tiene, cuando ya no quiere comer más, cuando tiene frío, cuando tiene calor, ¿no? Le vamos a enseñar que se respete él mismo, le vamos a enseñar que respete a las otras personas y sobre todo le vamos a enseñar cómo él se va a relacionar con las otras personas y evitar que a alguien le falte al respeto. Entonces, otro punto muy importante, que ya lo mencionaron, es una crianza libre de estereotipos de género. Eso es primordial. La crianza tiene que ser feminista en este sentido. ¿Por qué? Porque cuando nuestros hijos ven este ejemplo desde casa,
que el rol del papá solamente es ir a trabajar, solamente es proveer, solamente es cuidar. Ahí viene esta confusión. Cuando un niño ve que su papá es presente, que un papá cambia pañales, que un papá también lava los trastes, eso es muy importante. Eso es lo que va a determinar que una persona en el futuro sienta normal este tipo de cosas, que es lo que tratamos de hacer, que se rompan estos mitos de género, de que la mujer tiene que criar, la mujer no puede salir a trabajar, y eso es lo que está costando tanto trabajo hacer. Entonces, por eso hago mucho énfasis de tener una crianza libre de estereotipos de género, que conozca la dinámica que hay en casa, que le parezca normal esto, que ya no se tenga que hablar de estos temas. ¿Cómo vamos formando esta voz interna de nuestros hijos? Esta voz que en el futuro como adultos va a ser la que le va a resonar cuando tenga una relación con amigos, con adultos, amorosa. ¿Cómo se crea esta voz interna? Se crea con la manera en que nosotros le hemos hablado a nuestros hijos. ¿De qué manera? Con mucho respeto, con mucho cariño, con todas estas técnicas de la crianza positiva. ¿Cómo se va a criar? ¿Cómo esta voz interna, cómo se va formando? Con la manera en que la familia habla de él. A veces las mamás tendemos mucho a cometer este tipo de cosas que pareciera que nuestros hijos e hijas no nos están escuchando. Y es que mi hijo es bien travieso. Claro que es bien travieso. Es que mi hija es una berrinchuda. Estas pequeñas cosas que vamos hablando de sus características, de sus comportamientos, se va formando. Y como tú dijiste hace un momento, o sea, si tú lo dices que un niño es lento, que un niño es burro, pues sí, finalmente, con todo este desarrollo que tiene, se lo va a creer. Entonces, ¿de qué manera evitamos? Justamente eso, respetándolo. Hay otro principio muy importante que me gustaría aquí resaltar, la incondicionalidad que tenemos los padres y las madres con nuestros hijos e hijas. ¿A qué me refiero? Te quiero, hijo, aunque te portes mal, entre comillas, ¿no? Demostrando que siempre vamos a estar presentes, haga lo que haga. No quiero que se malinterprete esto de la incondicionalidad con dejar de hacer lo que quieren, ¿no? No poniendo límites. Al contrario, se forma esta incondicionalidad poniendo límites sanos, dándoles dos opciones, no sé, en fin, hay muchas herramientas para ir fomentando esto. ¿Qué más? Pues con el apego seguro, pues con lo que hemos estado hablando a lo largo de estos programas, creando este vínculo, esta conexión con nuestros hijos mediante un apego seguro. Ahora bien, viene la parte contraria. ¿Cómo protegemos a nuestros hijos del violentador o violentadora? Claro, hablando de abusos, ¿no? ¿Cómo vamos a blindar a nuestros hijos del abuso emocional? Cuando un niño es criado con respeto, es muy fácil que detecte el abuso de otras personas. Desde pequeños, desde primera infancia se pueden dar cuenta cuando alguien les habla de una manera diferente. Nadie te puede violentar, gritar, castigar, incluso si yo soy tu mamá o tu papá. Nadie lo puede hacer. Cuando tú eres repetitivo con esto, cuando tú tienes un desacierto durante el día y reparas esta acción, el niño se da cuenta del abuso que puede estar sufriendo, ¿no? Y lo hablo desde primeras infancias e incluso desde bebé. O sea, ¿cómo desde bebé les enseñas a blindarse? Hablando con mucho respeto y además validando sus emociones. Somos tan fácil de caer en esto de cuando se cae el niño. No te pasó nada, párate. No, sí pasó, claro que pasa. Estás y ayudándolo a identificar sus emociones. Cuando un bebé está llorando, ya no pasa nada. Sí pasa. Mi amor, tienes frío porque te estoy cambiando el pañal. Dándole nombre a todo este tipo de emociones, vamos a evitar el abuso en muchas cosas. El abuso sexual, que es como a lo mejor uno de los más preocupantes que hay,
nombrando las partes como se deben, no cambiándolos enfrente de las personas cuando están en una alberca, ¿no? Estoy diciendo cosas que me vienen a la mente de qué manera los podemos blindar, ¿no? Enseñándoles sobre su privacidad, que nadie puede tocar su cuerpo, que nadie puede ver sus partes privadas, etcétera, ¿no? Enseñando habilidades como esta que estaba yo mencionando, reconociendo las señales de su cuerpo precisamente cuando nosotros, comételo todo, no tiene por qué, nadie puede obligar a un niño a comer, ¿no? O sea, identificando y conociendo su cuerpo, no lo puedes obligar a comer, no lo puedes obligar a hacer algo cuando se siente cansado, ¿no? Así mismo les vamos enseñando cómo respetar su cuerpo. Lo que hablaba hace rato de cómo fomentar esto de la incondicionalidad. Hablamos de mostrarles un cariño siempre, aunque se porten mal. También podemos caer como papás mucho en el chantaje o en esto de condicionar los comportamientos de nuestro hijo, ¿no? Anda, cómetelo todo, si no, no te voy a querer, si no, me voy a enojar, ¿no? ¿Cómo se llama? Relacionar una cosa que no tiene nada que ver con el cariño, ¿no? O sea, ¿cómo no podemos hacer esto con nuestros hijos, ¿no? Condicionar sus comportamientos con nuestro amor. Para un niño, el que lo deje querer su mamá o su papá es lo peor que le puede pasar. Entonces, tener mucho cuidado, papás y mamás, cuando expresamos esto en voz alta, ¿no? Ya no te quiero porque eres un niño grosero, ¿no? O sea, esto sí tener mucho cuidado. Entonces, pienso que más o menos así, hablando muy rápido, porque si no nos podríamos llevar mucho tiempo. Son las que cuando somos adultas, si no me porto bien con lo que mi pareja quiere, ya no me va a querer. Entonces, esto es la consecuencia, ¿no? Si yo de pequeña aprendí a que el amor que me dan está condicionado a lo que hago, pues obviamente cuando soy adulta, el amor que me va a dar la pareja está también condicionado a lo que yo hago, si le gusta o no le gusta a mi pareja. Entonces, es ahí donde va la relación causa-consecuencia. Vamos a seguir hablando sobre la parte de crianza, pero hay una pregunta que me gustaría que tocáramos. Dice Octavio Saúl Morales Yedra. Pero si la violencia la aprendiste desde pequeña, ¿cómo puedes entender que estás emocionalmente dañado? Aquí a mí me gustaría comentar, y ya bueno, que complementen, sí. Porque tú te estás dando cuenta que estás haciendo daño porque la otra persona que está a tu lado, pues no está contenta, no está feliz, no está plena. La persona que está a tu lado está triste, se siente deprimida, no tiene esperanza, no tiene ilusión no tiene las ganas, la fuerza, la energía. Realmente yo, bueno, no sé tú, las mujeres que has atendido, las mujeres que yo he atendido, la gran mayoría sí se lo dice a su pareja. Sí le dice, no me siento bien, yo quiero esto, yo necesito esto, me gustaría aquello. Hay formas a veces no correctas ni sanas de decir, porque a veces decimos, es que ¿por qué no eres? O es que ¿por qué no cambias? O es que ¿por qué tú no? ¿No? A veces no tenemos las formas correctas de decirlo, pero sí lo decimos. La gran mayoría de las mujeres sí decimos que no estamos a gusto en una relación. Y sí decimos qué cosa es lo que nos hace falta. Entonces, si tú desde pequeño aprendiste a violentar, que es como va la pregunta, ¿no? Desde pequeño aprendí a ser violento o aprendí cómo era violento y cómo me doy cuenta que estoy haciendo daño, pues porque tienes que observar y escuchar cómo está y cómo se siente la persona que tienes a tu lado. Bueno, siempre y cuando yo creo que el abusador no tenga una patología, una psicopatía, ¿no? O sea, si es un narcisista, o sea, es muy difícil que un narcisista, un abusador, se pueda dar cuenta de estas cosas aun cuando la pareja lo dice, ¿no? Sí. Finalmente la que va a terapia y a psicoterapia es la víctima, ¿no? El abusador está con su vida tranquilamente, ¿no? Yo creo que lo que normalmente lo que se tiene que trabajar aquí es la parte de la atención. Se llama atención plena y se desarrolla en base a lo que yo necesito. Entonces, los trabajos que normalmente se hacen es precisamente que la paciente o el paciente
empiece a identificar qué necesito yo, no qué necesitan los demás, cómo me siento yo, no cómo se sienten los demás. Entonces, partiendo de ahí, la atención plena me va a dar la oportunidad precisamente de identificar esa parte, si esto es sano para mí o no lo es. Ahora, en la otra parte que estaba compartiendo, yo creo que lo importante ahí también es a enseñarle a los hijos a poner límites, ¿sí? Se le tiene que dar la oportunidad y enseñarles, pero normalmente el hijo a quien primero le va a poner los límites va a ser al papá o a la mamá. Y normalmente ahí es donde ya no nos gusta, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezamos a reaccionar. Entonces yo siempre lo he compartido, cuando un papá y una mamá le enseñan a un hijo, a una hija a poner límites, precisamente empieza a identificar qué es lo que va a permitir y qué no va a permitir. Y si ellos se lo permiten, pues si le pone límites a los papás, pues le va a poner límites al mundo. Entonces, es una parte de lo que sí es importante compartirle a los hijos, y normalmente esto se puede enfatizar más cuando los niños están pasando a la edad de la adolescencia. Algo que yo quiero comentar respecto a esta pregunta, ¿cómo puedes entender que estás realmente dañado? Aquí yo quiero desestigmatizar primero. Las personas dañadas no son las que necesitamos atención psicológica, ¿no? Las personas simplemente podemos darnos cuenta que tenemos situaciones que no nos hacen sentir bienestar. Porque está esta creencia de que las personas que están mal, que están locas, vienen al psicólogo. Y no, en realidad las personas que quieren atender su salud mental son las que vienen al psicólogo. Y no hay una forma en la que tú puedas, no es mi labor ni nuestra labor etiquetar, ¿no? Descompuesta, descompuesto, enfermo, no enfermo. Estamos hablando de que necesitamos atender la salud mental desde cualquier persona. Cualquier persona tiene zonas y tenemos zonas de oportunidad. Entonces, aquí valdría la pena que habláramos de qué es la salud mental, ¿no? Porque hablamos de salud, yo me veo bien, pero entonces yo tengo salud mental. La salud mental no es nada más la ausencia de que yo no esté triste, ¿no? Yo no me siento triste, entonces estoy bien. No, la salud mental quiere decir que yo reconozco mis capacidades, que yo reconozco mis habilidades y que además tengo la capacidad de enfrentarme a las adversidades de la vida, ¿no? Y entonces aquí, híjole, yo tengo la capacidad de enfrentar las adversidades de mi vida diaria de una forma asertiva, de una forma adecuada. Aquí valdría la pena que como papás, que como personas, nos preguntemos eso. Y cualquier persona que diga, a mí me cuesta trabajo enfrentarme a las adversidades de la vida cotidiana, yo tengo ansiedad, a mí me cuesta, a veces lloro mucho, me cuesta trabajo el control de mis emociones, pues cualquier persona puede ir al psicólogo, con la psicóloga. ¿Para qué? Para mejorar su calidad de vida. No necesariamente necesitamos decir, estoy descompuesto, necesito ir al psicólogo. Adelante, doctor Sergio. Bien, siguiendo con este tema en relación a las relaciones patológicas, ¿qué hace que una persona se convierta en abusador o violentador? ¿Qué es lo que lo hace? No, pienso que la misma exposición que ha tenido a la violencia, eso es lo que... También puede ser el grado de frustración que una persona tiene en su vida. Si yo me siento molesto, enfadado, frustrado, no me siento realizado, entonces toda esta carga energética negativa necesita salir. ¿Y cómo sale? Pues con las personas a quien más confianza les tengo. ¿Y a quién le tengo más confianza? Pues a mi pareja, a mis hijos, a mi entorno muy cercano, y con ellos exploto y con ellos saco todo este malestar que no está funcionando y que necesita salir de mi cuerpo. Entonces, con un mínimo grado de frustración que haya en la vida de una persona, eso podría, repito, no hay reglas, eso podría generar a un violentador. ¿Y en qué momento de la vida se presenta esto? Toda la vida.
Yo como niño puedo estar enojado porque no me compraron el helado que yo quería, por ejemplo, ¿no? Un adolescente puede estar frustrado porque la chica que a él le gusta, pues a ella no le gusta, ¿no? Y está acostumbrado a tenerlo siempre todo, y en esta ocasión esto no lo va a tener. O sea, esto es en todas las etapas del desarrollo humano. Claro, pienso que no se puede saber exactamente cuándo una persona se convierte o no. Sin embargo, pienso que la semilla de la violencia se impregna o se planta en la infancia y puede florecer más o menos, puede germinar esta semillita durante la segunda infancia, cuando se empieza a presentar el bullying, el acoso escolar. O sea, podría ser, ¿no? Hay pinceladas de violencia que a lo mejor en la crianza se pueden ir notando, pero pienso que pueden germinar más como ya para determinar si un niño no puede tener estos comportamientos, es en la segunda infancia. Claro, y yo creo que tiene mucho que ver también la parte de las heridas que se forman con la parte del rechazo y de la parte de aceptación en base a un niño. Tiene mucho que ver, eso determina, si no se trabaja, determina mucho el comportamiento del adulto. Entonces las heridas sí tienen mucho que ver en la parte de la vida del adulto. Definitivamente, todas las capacidades que tengamos para afrontar la problemática, todas esas herramientas se adquieren en la primera infancia. Así es. ¿Sí? Y entonces, efectivamente, germina y detona, quizás más adelante, pero esa capacidad no la aprendí. ¿Sí? No la desarrollé. Adelante. Claro, no se nace siendo un violentador. Generalmente las personas que violentan son personas que fueron violentadas. Como cuando los niños hacen bullying en la escuela, seguramente en su casa sufren violencia. Es muy común. Entonces, creo que es a través de ciertos datos que se van dando dentro del desarrollo. Y aparte de que vivir en un tipo de familia disfuncional, violenta, donde se llegue a situaciones de violencia, no sé, familias que se dediquen pues a robar, situaciones de este tipo. Cosas que no están en su control, ¿no? Y también puede influir un poco la parte biológica, porque también hay enfermedades mentales que pueden detonar en psicosis, en otro tipo de patologías. ¿No? Lo que estaba mencionando hace rato, lo de una persona que es psicópata, ¿no? Que no tiene ningún remordimiento a nada. Esquizofrenia, ¿no? De repente te viene la idea de que te mandó la Virgen matarla porque hay que hacer algo, ¿no? Sí existe, sí. Ya son casos. Sí, claro, sí, pero ya estamos hablando de patologías reales que se saldrían del cuadro del daño emocional infantil. Tenemos un desorden totalmente neurológico fuera de toda realidad, ¿no? Sí. Sí, definitivamente yo creo que sí hay, hablando de eso, lo que tú comentas, sí hay situaciones que se heredan ya biológicamente también, en ese sentido. Y ahora, tomando en consideración que la violencia, normalmente todo esto tiene que ver con la primera infancia, ¿qué hacer como padre cuando tú estás detectando que tu hijo se está volviendo abusador? Pienso que el primer paso que como papás y mamás tenemos que hacer es aceptar que tenemos a un hijo violentador. Buscar ayuda con psicólogos, especialistas en trauma, canalizar esto que está pasando, ¿no? Pero principalmente aceptar que tenemos el hijo que tenemos, ¿no? O sea, no el que queríamos que fuera. Platicando sobre este tema con una persona, nos salió la inquietud de qué difícil para una mamá reconocer que su hijo es un violentador, ¿no? O sea, casi siempre hay esto de complicidad, ¿no? Cuando pasa una situación de abuso y van a acusarlo con la mamá, Es incapaz. es incapaz a veces. O sea, lo protegen. Lo protegen, no son capaces como de denunciarlo, decir aquí está mi hijo, ¿no? Y preguntaba yo estaba cuestionándome esto, ¿por qué pasa esto? Grave error.
creo yo, o la conclusión a la que llegamos, es precisamente por el sistema de seguridad que tenemos aquí en el país, ¿no? O sea, sabemos las consecuencias que va a tener que nosotros denunciemos a nuestro hijo, o sea, las reglas, las leyes, tenemos mucho miedo de lo que le pueda pasar, ¿no? En la cárcel. Y no sé, quisiera preguntarle esto a ustedes también, o sea, ¿por qué a una madre le resulta tan complicado? Y hay un grupo de videos que podemos ver en redes sociales que suenan cómicos de situaciones tan trágicas. Es decir, pero si solo robaba, no le hacía daño a nadie, ¿no? Esta creencia, esta justificación, ¿no? Esta complicidad. Perdón, que también es muy difícil para una madre como darse cuenta que algo salió mal, ¿no? O sea, Claro, que es tu responsabilidad el haber criado a una persona así. Es que, ¿no? es que yo O sea, creo que va más sí. en ese sentido. La parte del reconocer que mi autoridad como madre, como padre, ya no es respetada y el hijo obviamente aprende lo mismo. Entonces por eso hay una autoridad afuera que es la ley. Pero nos da miedo asumir eso, que ya mi hijo necesita de esa autoridad, que ya no necesita de la que yo tengo, sino hay una autoridad afuera y hay una consecuencia. Entonces, a veces esta parte es muy dura, pero a veces es necesaria. Cuando los hijos tienen que entender que ahí siempre va a haber una consecuencia. Y es precisamente ahí donde nosotros papás cometemos el error. Le permitimos las cosas sutiles, como por ejemplo encontró la moneda sobre la mesa y se la guardó. O tiro basura. Y si tú se la quitas y llora y grita Así y berrinchea, bueno, quédatela. Así es. ¿Sí? Y desde esas cosas tan sencillas, después no va a ser la moneda sobre la mesa. Después va a ser que te va a sacar el dinero de la bolsa. Sí. Después va a ser que le va a robar a la abuela, a la tía, a los vecinos. Claro. Entonces, es obviamente poniendo el ejemplo de cómo se podría formar un asaltante, ¿no? Pero así hay muchos. Nosotros somos los que vamos permitiendo y enseñando a que se vale salirse con la suya, Claro. a la fuerza y a la mala. Incluso de adulto, ¿no? Y ya en esta parte de cuando ya hay la violencia en la pareja y se tiene miedo de hacer uso de esta autoridad que hay externa, y ahí se deja, pensando que no va a crecer. Entonces, como que ya hay una parte de una crianza también en ese sentido, consciente o inconsciente, de que nada más es para asustar. Pero mientras no se vive una consecuencia, pues obviamente no va a haber un aprendizaje. Lo que pasa es que como papás, como mamás, a veces es difícil aceptar esta parte, ¿no? De que, mi hijo lo está haciendo, se está portando mal, ¿no? O vamos y el niño necesita el psicólogo porque se anda portando mal mi hijo, ¿no? Pero ya cuando escuchamos toda la historia de qué es lo que está haciendo el niño y qué estoy haciendo yo o qué no estoy haciendo, como mamá, como papá, se trata aquí en esta parte de ejercer una paternidad responsable, ¿no? ¿Esto se puede prevenir? Sí. ¿Cómo? Comprometiéndome con mi papel como mamá, como papá, y cómo estableciendo reglas y límites, y cómo tomando capacitaciones, si así ustedes le quieren llamar, sobre una crianza respetuosa, sobre ser comunicación asertiva, inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque muchas veces, es que mi hijo hace berrinches, es que no me hace caso. ¿Y usted qué hace? No, pues ya, me canso y... No. Yo necesito estrategias, ¿no? ¿Qué sí me va a funcionar con mi hijo? ¿Cómo sí lo voy a solucionar? No, ¿cómo? A ver, lo escucho de manera activa. Muchas veces estamos en el teléfono y, ¿qué? O tengo mucho trabajo, no me da tiempo. A ver, ¿qué quieres? ¿No? O estoy bien cansada ya porque tuve un día bien pesado y ya no estoy siendo responsable con mi papel como mamá. Y entonces, si yo tuve la decisión de tener un hijo o una hija, pues entonces me hago responsable de esa decisión y entonces me dedico también a la crianza. Claro. No como padres, a ejercer esta crianza responsable. Y esa crianza responsable es la crianza amorosa, del verdadero amor hacia el hijo, Es que yo creo no que- del miedo. Es que ese yo creo que sería un buen tema, ¿no? La parte del amor paternal o maternal,
real, que donde a veces tienes que tomar decisiones que te van a doler, pero que también es una muestra de amor porque tiene que haber un aprendizaje. Y normalmente también se ve mucho, por ejemplo, cuando los papás hablan para una consulta, hablan una consulta para el que está mal es el niño. No hay una conciencia de decir, ¿sabe qué? Necesitamos esto porque hay un problema con mi hijo, pero creo que yo también necesito. O sea, siempre, exacto, exactamente. Entonces ya desde ahí te das cuenta cómo está la parte de la dinámica familiar, ¿no? Los hijos son el síntoma. Los Así hijos es. son el síntoma de que algo en la familia no está funcionando como Así debería, es. ¿no? Y entonces ahí es donde hay que identificar cómo está la situación familiar. Justo eso iba a comentar, porque es el pan de todos los días. Doctor, necesito que me recomiende un psicólogo. ¿Qué necesita? ¿Para qué? No es que fíjese que mi hijo se está bla, bla, bla. Ah, ok. Vaya con fulanito, pero de una vez le adelanto que no es individual, va a ser familiar. Y probablemente, por lo que usted me comenta, fulanito va a ir una vez, pero seguramente ustedes irán 4, 5, 6, 10, 20, Y ¿no? entonces ya no llaman, doctor. Sí. Entonces, esta parte, como bien dice Marco, de es que mi hijo, ¿no? Mi hijo solo es el reflejo de lo que está Así pasando, es. como bien dice. Sí, pero existe una inconsciencia, ¿no? Una inconsciencia que precisamente nos lleva a eso y cuando llegan los padres y se dan cuenta que la parte de la consulta es dirigida primero hacia ellos, viene un golpe de realidad donde obviamente pues no es agradable, ¿no? Pero es necesario. Claro, la capacidad de análisis y de reflexión y de procesamiento en el cerebro no la tiene un niño de 3 años. No va a ir a una plática y va a decir, ah, sí es cierto, me estoy portando mal, entonces ya me voy a portar bien. O sea, esto no funciona. Ni el adulto lo No ejerce. funciona así es. Entonces, es ahí donde nosotros estamos explicando que cuando ya soy un adulto, me toca hacerme cargo o hacerme responsable de estos aprendizajes no sanos que tuve cuando era niño y que hoy que soy adulto puedo ver que no es sano, no es correcto, no me está haciendo bien y entonces puedo ir a terapia, puedo resignificar, puedo reaprender y puedo modificar la conducta que tengo en estos momentos con el trabajo personal en cuanto a mi entrenamiento de vida, ¿no? Doctor. Muy bien, algo muy importante mencionar aquí con la funcionaria, ¿cuáles son las alertas de violencia en nuestro estado? Bueno, pues fíjense que a mí me parece importante porque la verdad es que muchas veces lo he dicho y no estamos enteradas o enterados de que nuestro estado tiene 2 alertas de violencia. La primera desde el 2017 por alerta feminicida y la segunda por agravio comparado. La primera, la feminicida, pues por dar muerte a mujeres y es violencia de género, ¿no? Por esta situación que yo les comentaba de la historia, del patriarcado, por todo esto que ya hemos estado comentando. Es importante visibilizar la violencia, es importante nombrarla. ¿Por qué? Porque si no la nombramos, seguimos, exacto, no existe, y seguimos viviendo como, ay, sí es cierto, supiste, híjole, es un caso chispas, ¿no? Qué horror, pero lo hablamos acá atrás, ¿no? Porque es un tema tabú hablar de la violencia y es importante empezar no solamente a hablar, sino a atender la violencia, ¿no? Buscar medidas para atender la violencia. La segunda alerta en el 2017 es por agravio comparado. Existe una norma, la norma 046, que se implementó para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Este derecho que tenemos como mujeres, en caso de vivir violencia familiar, violencia sexual, podemos acudir al servicio médico y tenemos derecho a que apliquen esa norma en nosotras, ¿no? Donde dándonos atención psicológica, dándonos la pastilla del día siguiente, dándonos medicamentos antirretrovirales, y esto es un derecho que tenemos, ¿no? Hablando de los derechos humanos que tenemos como mujeres. Y estamos en una posible tercera alerta, y esto es importante hablarlo porque también hay que atender esta parte de ejercer nuestra paternidad responsable, ¿no? Tenemos una posible tercera alerta que más que posible ya está casi emitida por
por desaparición forzada y trata de personas. Y esto sucede ¿por qué? Precisamente por esto de la situación familiar que se vive dentro de los hogares. Muchas veces los jóvenes, las jóvenes, tenemos acceso a un teléfono celular, cualquiera que sea, a una computadora, y pues están hablando con alguien, pero no sabemos con quién están hablando. Muchas veces de las carencias emocionales que las jóvenes tienen, pues es donde se enganchan y muchas veces se las llevan con un trabajo famoso, con un novio que conocieron que les habla bonito, que les dice cosas bonitas, y como ya no quieren vivir en su casa, se van. Y esto es muy común, muy frecuente, ¿no? Entonces, es un trabajo en el que todas y todos podemos sumar. ¿Cómo? Pues atendiendo a los jóvenes, a las jóvenes, y concientizando a las familias, a los padres, a las mamás, sobre esta situación que se vive. ¿Por qué? Porque todos los jóvenes y las jóvenes corren este riesgo, ¿no? Y nosotros somos responsables también de informar, ¿no?, la situación en la que estamos. Y esa es la situación en la que está nuestro estado. Entonces, yo creo que es importante decirlo, que la población lo sepa, ¿no? Y también que como papás ejerzamos una paternidad responsable. Vamos a pasar al autocuidado, pero antes de eso me gustaría que habláramos un poquitito de la cartilla de la violencia, a grandes rasgos, ¿sí? La vamos a pasar por ahí una fotografía para que la suban a las redes sociales, pero me gustaría que hablara un poquito de la cartilla, qué contiene, qué colores tiene y de qué es, de qué trata. Bueno, se llama violentómetro o denunciómetro, ¿no? Es un instrumento creado por el Instituto Politécnico Nacional y pues existen tipos y modalidades de la violencia. Dentro de los tipos y modalidades de la violencia, pues lo van a ver en su pantalla, pero bueno, está la violencia psicológica, la violencia patrimonial, institucional, política, económica, obstétrica, sexual, feminicida, digital. Y dentro de todos estos tipos de violencia existen pues modalidades, ¿no?, que son en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral. Y dentro de la violencia, este instrumento nos sirve para identificar, ¿no? Muchas veces decimos, no, pero es que a mí no me pega, pero me insulta, me humilla, me ridiculiza, ¿no? Ay, mira cómo estás, me ignora, ¿no? La ley del hielo también es una forma de violencia. Me ignora, me restringe, me controla, o me destruye mis papeles, me los esconde, mis pasaportes, mis documentos personales, o si se enoja conmigo no me da dinero, es violencia económica, o por ejemplo me jalonea, me pega, ¿no? A veces es un pellizco, a veces puede ser una cachetada. Y podemos irnos de la más chiquita a la más grande, ¿no?, que es la violencia feminicida. Entonces, creo que es importante que nosotras lo veamos porque verlo me permite a mí identificar qué tipo de violencia estoy viviendo, ¿no? En qué grado de violencia estoy y me permite identificar. Para eso nos sirve el violentómetro. Y de la forma digital existe la sextorsión o difundir material, contenido sexual, ¿no? Fotos, videos. Por eso es muy importante la prevención. Aquí lo que funciona es la prevención. Informar a los jóvenes, a las jóvenes, de pues que eviten, ¿no?, tomarse fotos íntimas y las compartan. Claro, no porque es moda, ¿no? Porque muchas veces lo hacen. Está de moda. Está de moda. Sí. Y por eso se mandan fotografías de su cuerpo por partes, desnudo, hasta que llega a la desnudez total, ¿no? Uh-huh. Y lo hacen porque está de moda. Uh-huh. Sí. Afortunadamente ya tenemos la ley Ley Olimpia Olimpia, también. claro. Sí. Claro. Que sí Pero está sí en sigue vigor, ¿no? pasando, ¿eh? Claro. A pesar de la ley Olimpia. Entonces,
Bueno, para eso nos sirve el violentómetro, para identificar los tipos y las modalidades de violencia. Perfecto. Ahora sí, ¿qué es el autocuidado y cuántos tipos de autocuidado hay? Bueno, el autocuidado se da después, se da con el autoconcepto, ¿no? Que es la propia imagen, cómo me veo a mí misma. De acuerdo a cómo yo me veo a mí misma, si me veo como una mujer valiosa, capaz, de todos los adjetivos que yo me vaya dando, si yo me veo como una mujer valiosa, pues me voy a cuidar, ¿no? Esta es una forma de prevenir la violencia también. El autocuidado. Existen 4 tipos de autocuidado que son fundamentales. El cuidado físico, cómo cuido mi cuerpo, ¿no? Hago ejercicio, como de forma saludable, descanso bien, ¿no? Descanso de 6 a 8 horas, o de acuerdo a la edad que yo tenga, ¿no? El cuidado mental, ¿no? Cuido mis pensamientos, cuido también, el cerebro es un músculo también, un órgano del cuerpo que necesita también atención. Y como tal debe darse atención al cerebro, ¿no? A nuestros pensamientos, nuestras ideas. Si tengo muchas ideas de una sola cosa, muy recurrentes, pues tengo que ver de dónde vienen esas ideas, cuidar mis pensamientos, mi diálogo interno, ¿no? Cuidar mi espiritualidad también. Cuidar más que religiosidad, yo me voy a la espiritualidad. Mucha gente lo confunde con la religiosidad y no, hablamos de la misión por la que yo estoy en este mundo, ¿no? Encontrar mi misión de vida. ¿Para qué vine a este mundo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué me motiva? Y sentirme en armonía en el lugar donde yo estoy. Y mi cuidado social, que es cuidar las amistades y la gente con la que yo me junto, porque muchas veces esas personas van a influir en lo que yo pienso, en lo que yo siento, en lo que yo hago, y es importante que yo identifique y cuide esa parte social para que promuevan bienestar en mí, que promuevan mi crecimiento personal, ¿no? Esos son los tipos de autocuidado y esa es la forma en la que yo puedo ver si realmente estoy cuidando de mí. Claro. Nos pregunta, esta es para ti, Caro. Dice Torres Isabela, ¿qué palabras realmente utilizar para que el niño sepa la diferencia? Me imagino en la parte de la corrección de estos actos. No entendí. Dice, ¿qué palabra realmente utilizar para que el niño sepa la diferencia? La ¿Qué? diferencia de... Es que... No está bien nada. no, es que obviamente fue en algún momento del programa, pero me imagino a cuando decías... Para que sepa la diferencia así es. de prevención de abuso sexual, supongo que estaba yo hablando. O, Así es. Bueno, no sé. Hablar como se llaman las partes del Eso, cuerpo como tal. eso. Pene, vulva, lo que es, ¿no? Cuestión de Enseñar las violencia. partes. En cuestión de violencia, dice Teresita. En cuestión de violencia. Ok. Utilizar para que el niño sepa la diferencia. En cuestión de violencia. No, es que... Me imagino que es No, correcto, no lo que es entiendo. incorrecto a la hora de, Por ejemplo, cuando haces un correcto, pones límites, ¿qué palabras utilizar o no para caer en la violencia, por ejemplo? Pues los límites se van a marcar de una manera firme y amorosa a la vez, que es lo que platico siempre cuando hablo de disciplina positiva. ¿De qué manera se va a dar el límite? Como las palabras que son. No puedes saltar. Puedes hacer esto otro o podemos buscar otra actividad, ¿no? O sea, no entiendo muy bien a qué se refiere, pero los límites se marcan con firmeza y con amor al mismo tiempo. No sé qué más pueda, o si me pueden comentar ahí, como de qué manera, es que Yo no creo sé. que cuando hablamos del respeto, ¿no? No le vamos a decir a nuestros hijos palabras ofensivas como eres un tonto, eres un inútil, ¿no? Sino que le vamos a decir, por ejemplo, estoy molesta porque hiciste esto. Tú decías que le decías a nuestro auditorio que a nuestros hijos debemos dejarles claro que los vamos a amar todo el tiempo independientemente de lo que hagan, dentro de los límites sanos, Claro. ¿sí? Y entonces,
efectivamente te estás llevando una moneda o estás trayendo un juguete que no es tuyo, yo te amo a ti, no, no es la acción y lo vamos a regresar. Por ejemplo, eso es un límite sano, ¿no? Y además enseñar esto de las consecuencias lógicas. ¿A qué me refiero con esto? Es que cada acto malo, cada acción que tenga un niño, tiene que ir con una consecuencia que vaya relacionada lógicamente con esto. No levantaste tus juguetes, entonces no vas a comer postre, entonces ya no te voy a comprar helado, algo que no tiene absolutamente nada que ver. Así es como se marca esta consecuencia. ¿Qué va a pasar si no recoges tus juguetes? O puedo ayudarte a recogerlos para que lo hagamos los dos, porque también, o sea, tenemos la falsa creencia que cuando ponemos una consecuencia tenemos que hacerlo sentir mal, ¿no? Entonces, si yo le ayudo a mi hijo, pues entonces lo estoy premiando. Y no, al contrario, ¿qué es lo que vas a sacar de este mal comportamiento? Precisamente hacerse responsable de lo que está aprendiendo y de hacerse responsable de lo que está pasando o de lo que está haciendo, pero le vamos a enseñar una lección. Vamos a aprovechar cada vez que un niño se comporta o que no hace lo que el adulto quiere para que sea un aprendizaje, ¿no? Entonces, pues le ayudamos a recoger los juguetes, ¿no? O no sé, o sea, más o menos de esta manera, con consecuencias lógicas, más que poner otro tipo de en base a lo que estamos leyendo, es muy importante que nosotros, papás, creemos y generemos confianza en nuestros hijos. Que nuestros hijos siempre nos tengan la confianza de platicarnos qué cosa es lo que les está sucediendo o qué cosa es lo que les está pasando. ¿Cómo vamos a prevenir la violencia o el abuso? Pues si un niño te gritó, te golpeó, te lastimó como iguales, tenemos que verlo en el nivel del niño, pero si ya fue un adulto el que lo hizo y el niño viene y me cuenta, yo necesito creer en lo que mi hijo me está diciendo, porque muchísimas veces pasa que el niño viene y le cuenta a la mamá que el tío, que el vecino, que el padrino le hizo esto, le dijo esto, y la mamá no lo cree. Esto es importante porque quizá ahí va, porque dice, ¿cómo le enseñas a tu hijo para que entienda que alguien se quiere pasar con él o con ella? ¿Sí? Lo decías hace rato, ¿no? Si tu hijo ha sido respetado por ti, valorado por ti, amado por ti y se siente en confianza contigo, cuando viene una persona a faltarle el respeto, lo puede identificar con facilidad, viene y te dice, es que me está haciendo esto, o me está diciendo aquello, o me está tratando de esta manera. Y nosotros podemos escucharlo y podemos platicar con él, obviamente al nivel del niño, dependiendo de la edad que tiene, ¿no? Claro, yo creo que aquí lo importante también es enfatizar que la parte de la confianza se crea en base a los hechos. Entonces, si el niño viene precisamente con una intención de compartir y encuentra la parte de la atención del padre, ese hecho crea confianza. Entonces, todos los hechos van a crear la parte de la confianza. Y hablando, por ejemplo, de lo que decía la licenciada en la parte de la espiritualidad parte de la confianza. Entonces, la confianza de que lo que va a suceder va a estar bien. Y esa parte de va a estar bien crea la parte de la fe. Pero es desde una parte emocional, no desde una parte exterior. Claro, porque la confianza va a generar seguridad en un niño. Y entonces cuando un adulto le dice, no le digas a tu mamá, no le cuentes a tu mamá, porque va a pasar esto, porque te va a pasar aquello, porque le voy a hacer esto. Si el niño no tiene la confianza, no tiene seguridad y obviamente se queda callado. Pero si el niño tiene la confianza, tiene la seguridad, va y lo dice, va y lo cuenta. Entonces con eso previenes el abuso en tu hijo. Dice Leo Ives Mardón, un saludo a la psicóloga Mariana, muy bien preparada, siempre apoyando a los derechos de la mujer. Y si nos puede indicar acerca de la violencia pasiva, ¿cómo detectarla? Pues, gracias. La violencia pasiva es como muy sutil, es esta forma sutil de violencia, ¿no? Donde existe esta parte de la normalización de la violencia, donde si me cela me quiere, donde... Entonces es esta parte chiquita que se minimiza, pero que es violencia. No puede dejar de ser violencia. Está muy de moda actualmente. Mándame tu ubicación, ¿no? Mándame un video de dónde está, o te hago una videollamada, a ver dónde estás.
¿no? Y, ay, no, bueno, es que me está, quiere ver dónde está, no, quiere controlar, ver que efectivamente estás ahí, ¿no? Entonces, este tipo de cosas entrarían dentro de ese rubro de la violencia pasiva, ¿no? Que parece que no es, pero sí es violencia, ¿no? Claro, Y parte mucho de la interpretación. claro. Hay mujeres que han llegado a consulta, mujeres que, por ejemplo, en su época de solteras, trabajan, manejan, llevan un negocio, son totalmente independientes, se encuentran con una pareja que de repente les dice, no, mi amor, no, es que no quiero que te canses, no quiero que te desgastes, deja de trabajar, mi vida, mira, yo tengo todo, no te va a hacer falta nada, no esto, no el otro, o no vayas sola, mi amor, te puede pasar algo. Y mira, pues corres riesgo, ya ves cómo está la situación, te hablan bonito, pero al cabo de 20 años de estar juntos, la mujer ya no maneja, la mujer ya no va sola a ningún lado, la mujer ya no tiene ningún negocio, la mujer no puede ni siquiera ir a ver a su familia en otra parte de la República, porque ¿cómo va a ir sola, no? Pero esto ella lo fue aprendiendo de una manera inocente e inofensiva y sutil, que obviamente está totalmente controlada. Así es. Y muchas veces este tipo de situaciones lo que genera en las mujeres es precisamente esto, perderse a sí mismas. Y cuando se pierden a sí mismas, detectar la violencia, ya no pueden detectarla, porque ya están inmersas. Y si me separo, ¿qué voy a hacer, no? ¿Y cómo le voy a hacer? Pero es que si yo tengo todo, no me falta nada, ¿no? Y entonces no te falta nada, sí, te falta independencia, ¿no? Y autosuficiencia. Y amor propio. Y amor propio, claro. Pero muchas veces que tocar ese tema de la independencia, muchas veces pues se experimenta la parte del miedo. Entonces precisamente por eso es que se empiezan a crear las situaciones de dependencia y de codependencia. Hace rato vino una paciente que tocaba ese tema, ¿no? En que estaba en una crisis ahorita porque el esposo murió hace un año, se queda sola, el hijo se separa, un hijo de 30 años, se separa y se va a su casa. Entonces yo le comparto, le digo, ¿y por qué se va a su casa? Dice, bueno, pues la verdad es que necesitamos apoyarlo, necesito hacer eso. Bueno, ¿y qué sabe hacer él? No, pues se dedica a esto. Pero entonces, ¿por qué no lo hace? Empieza a decir, no, es que quiero estar con alguien, estoy enojada todavía con mi esposo no me permitió esto, no me permitió lo otro, ta. Y como dicen ustedes, se normaliza la situación. Entonces, que así debería de ser. Pero yo creo que en el fondo la conciencia nos lleva a que algo no está funcionando bien. Entonces es tocar esa parte de la conciencia precisamente para dejar de normalizar la situación. Una excelente pregunta de Daniel Contreras. Saludos a Daniel, donde quiera que nos esté viendo, acá atrás. Una muy buena pregunta. Las nuevas masculinidades, ¿cómo pueden colaborar para evitar la violencia? Sí, ese es un tema, ¿eh? O sea, eso es un tema aparte. Es un tema que tiene que explicar una mujer. Ese es otro tema. Bueno, Eso es lo chistoso, que las mujeres son las que hablan de estas masculinidades. Son las que saben estos conceptos de micromachismo, de todo eso, Sí, claro. las mujeres, no los hombres. Lo que pasa es que nos hace falta recuperar ese poder que tenemos en nosotras que perdimos, precisamente en esta parte, ¿no? Me quedé en mi casa y tengo todo, pero me pierdo a mí misma, ¿no? Y no porque sea así siempre, sino porque necesitamos sentirnos motivadas, necesitamos sentirnos que podemos hacerlo, capaces. ¿Y cómo me voy a sentir capaz? Pues haciendo las cosas, Claro. ¿no? Y las nuevas masculinidades es precisamente la parte de la que hablaba nuestra compañera, ¿no? Que decía que los papás actualmente cambian el pañal, ¿no? Que cuidan a los hijos. Se trata de ser un equipo. De eso se trata, de romper con los estereotipos de género donde dice que los hombres no se pueden vulnerar, ¿no? No pueden decir sus sentimientos, no pueden llorar, No abrazan, no dan besito, exacto, ¿no? no son cariñosos, ¿no? Con sus otros hijos o con sus amigos, ¿no? Que no pueden demostrar ese tipo de afecto.
donde los hombres no colaboran con el trabajo doméstico, por ejemplo. Las mujeres hacemos un trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Que muchas veces no es valorado, la mayoría de las veces, y que aún así, pues, es gratis, ¿no? Si tuvieran que pagarle a alguien que hiciera todo el trabajo doméstico que nosotras hacemos. Doméstico, de cuidado, de todo, ¿no? Claro. Entonces es ser un equipo. Esto de crear nuevas masculinidades se trata de ser un equipo. Se trata de que la familia funcione de tal manera que todos colaboremos, porque todos vivimos en esa casa, porque todos somos importantes y porque cada uno juega un papel importante. Y tanto tus objetivos y tus metas son importantes como las mías. Entonces nos apoyamos y trabajamos en equipo. Claro. Sí, es de suma importancia y lo hemos platicado infinidad de veces, que a los hombres que son así les da pena compartir que son así. Porque en el mismo grupo social no te bajan de mandilón, de débil, de etc. 20,000 calificativos, ¿no? Es complicado. Y como lo hemos platicado en algunas otras ocasiones con Caro, tu círculo va cambiando. Conforme tú empiezas a modificar, tu círculo de amistades va cambiando. Porque cada vez empiezas a buscar gente más afín a ti. Y aquella gente que no es afín a ti, cuando ya sabes, cuando lo estás haciendo desde la conciencia, que hemos platicado también infinidad de veces, ya escuchas agresivo el comentario. Ya no lo escuchas normal, ¿sí? Entonces, es lamentable porque tendría que ser en todo el mundo, tendría que ser un hecho, ¿sí? Decía mi mamá desde pequeños, levanten eso porque no se les va a caer aquello, ¿no? Y te van enseñando desde pequeño a que no pasa nada, ¿sí? Mi padre, por ejemplo, va a decir que lo estoy quemando, no sabía o no sabe cocinar absolutamente nada. No sabía lavar, no sabía planchar, no sabía hacer absolutamente nada porque pues fueron más mujeres y lo tenían que hacer todas las mujeres porque pues así es la regla, ¿no? Viene pandemia y bueno, se queda con mi mamá, solos. Y mi mamá nunca en la vida ha lavado ni planchado. Hace todo, pero no lavo ni plancho. Y entonces empieza, pues, las relaciones verdaderas se vieron en pandemia, porque ahora estamos 24/7, ¿sí? A excepción de los médicos que teníamos que salir, los demás encerrados en su casita, ¿no? Y ahora empieza la negociación. Pues yo no voy a barrer afuera, yo no voy a trapear, yo no voy a ver qué vamos a hacer, ¿no? Y cómo quizás de una desgracia mundial empiezan muchas negociaciones en muchas familias. Y yo no lo sabía hacer, pero lo aprendo. Y entonces ahora soy partícipe y ahora lavo, ahora plancho, ahora cuelgo, ahora barro, ahora... Y entonces le empiezas a dar más valor a las cosas cotidianas, comunes, que no cuestan trabajo, porque pues es fácil hacerlas, ¿no? Y te das cuenta que no es fácil hacerlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí hay una situación, entrarnos un poquito más profundo a esto, que la parte del orgullo, hay un orgullo sano, hay un orgullo que no es sano. Y normalmente el orgullo no sano es el que crece en base a una raíz del miedo. Y precisamente es trabajar esa parte de ese orgullo que no nos permite reconocer que es necesario aprender cualquier actividad. O sea, es llegar a ese punto de trabajar eso, ¿no? Yo creo que esa sería la mejor colaboración desde mi punto de vista de confrontarnos con este miedo precisamente de romper estos estereotipos que se han creado y que con todo respeto mucho han tenido que ver las mujeres en esto, sobre todo las mamás, y de que mi hijo no puede hacer esto. Eso le corresponde a mi hija. Entonces, ir rompiendo todo eso que está establecido precisamente enfrentando estos miedos, a la vergüenza, a la crítica, al juicio, como tú lo acabas de decir. Bueno, yo creo que podemos ir platicando 20,000 horas más. No sé si en la radio nos van a pasar completo porque ya llevamos más de 1 hora 40, 1 hora 50 minutos. Creo que da para más. Ojalá nos acompañes en un siguiente tema. Estamos muy agradecidos y la verdad que estoy muy contento. El programa se me hace muy interesante y muy bonito. Definitivamente hay que cambiar.
y hay que empezar a implantar la semilla. Entonces, creo que con estos programas y con muchas cosas más se puede implantar la semilla. Antes de ir a tu comentario final, me gustaría preguntarte, una mujer que quizás nos esté escuchando y que hoy se atreva a romper con esa violencia, ¿a dónde podría dirigirse aquí en Minatitlán? Bueno, aquí en Mina existe un instituto, el Instituto Municipal de las Mujeres, donde pues se dan servicios gratuitos de psicología, de asesoría jurídica, también de trabajo social, donde se hacen las investigaciones en torno de la víctima o de la mujer. Y pues hay un grupo también que sesionamos todos los miércoles y es para mujeres víctimas de violencia. Me parece increíble, de verdad, el trabajo que se hace porque se trabaja en equipo y se trabaja en contra de la violencia, ¿no? Entonces, cualquiera que necesite ese apoyo, hay redes de mujeres que apoyamos esta causa, ¿no? De ir en contra de la violencia, de recuperar nuestro poder y de mejorar, ¿no?, la calidad de vida de las mujeres. ¿Algún teléfono o alguna dirección? Pues está por la biblioteca municipal, en la calle Educación. Está la biblioteca, el Instituto de la Juventud y luego está el Instituto Municipal. Okay. El teléfono, pues yo creo que lo podemos poner en mensajes porque no me lo sé. Ok, ahorita lo ponemos en los mensajes. Bueno, pues para finalizar, ¿algo que desees agregar para cerrar el programa? Pues me parece importante recalcar la importancia de atender la salud mental. Es importante que desestigmaticemos esto de que las personas locas, enfermas, pues son las que van a terapia, ¿no? Todos necesitamos atención psicológica en las distintas etapas de nuestra vida por situaciones distintas, porque a veces necesitamos revisar todas estas creencias que tenemos para poder mejorar nuestra calidad de vida, porque también las creencias nos limitan y limitan nuestro propio desarrollo y nuestro propio bienestar. Y cuestionar estas creencias que tenemos, que nos han heredado de forma transgeneracional, pues es importante para mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Caro, ¿algo para terminar? Lo que comentaba en el conversatorio que tuvimos acerca del bullying, que cada niño que va a ser criado bajo este enfoque respetuoso, positivo, amoroso, va a ser un violentador menos, va a ser un acosador menos. Entonces apostemos a la crianza con respeto, a la disciplina positiva, y creo que ahí es donde se forja todo esto para que no se siga perpetuando la violencia. Rosario. Hay muchas teorías para trabajar las relaciones de pareja, muchas. Yo, obviamente, con constelaciones familiares he aprendido que hay órdenes del amor y dentro de estos órdenes del amor debe de haber un equilibrio entre dar y recibir. Si hay un equilibrio con tu pareja entre lo que tú estás dando y lo que tú estás recibiendo, seguramente estás viviendo una relación sana. Si no hay un equilibrio, si tú estás dando más o estás dando menos, no estás viviendo en una relación sana. Es importante observarnos, estar en una atención hacia nosotros, hacia cómo queremos, podemos y necesitamos vivir, porque las relaciones de pareja así se hicieron. Por eso somos hombres y mujeres, para vivir en pareja. Marcos. Pues agradeciendo, ¿no? Y siempre compartiendo de que la parte del amor, la parte de vivirlo en una realidad y no en una situación idealizada, pues da la oportunidad precisamente de tomar decisiones aterrizadas, ¿no? Y ir rompiendo esta parte de todo lo que nos comparten en estas creencias de lo que tiene que ser una relación de pareja desde niños, en esta parte del príncipe, del castillo y todo ese tipo de situaciones que se romantizan mucho. Así es. Entonces, cuando viene una realidad es cuando viene este tipo de choques muy fuertes y bueno, agradeciendo todo lo aprendido aquí. Gracias.
Agradecemos muchísimo a ustedes que nos están viendo. Agradecemos mucho y compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población mucho más sana. Sigamos apostando por la crianza, sigamos apostando por nuestros hijos para un mejor mañana. Rompamos los estereotipos. Los niños pueden jugar con lo que quieran, pueden hacer lo que quieran siempre que no haya ningún riesgo. Seamos padres amorosos. Enseñemos a nuestros hijos de pequeño la equidad. Enseñemos a nuestros hijos de pequeño a ayudar en los quehaceres del hogar con base en sus edades. Que la cocina no es solo de la niña, es del niño. Que la escoba no solo es de la niña, también es del niño. Que cada actividad que hagamos en casa es una actividad que debe hacerse en equipo, no de manera individual. Y así haremos personas de bien el día de mañana, independientemente de lo que quieran ser, del color que quieran vestirse. Necesitamos gente de bien. Y eso lo vamos a hacer en el momento que empecemos a trabajar con nuestros hijos de manera consciente. Y si siento que me falta algo, y si siento que no tengo la capacidad, acérquense a la gente experta, porque la hay. Ya no hay pretexto. Hay. Y nos podemos acercar. Y no todos cobran. Hay institutos gratuitos donde podemos acercarnos a que nos ayuden. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Sergio. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Minar, agradecemos el favor de su atención a estos programas tan importantes en relación, en este caso, este tema, la verdad que ha conmocionado a la sociedad y a veces nos aterroriza. Pero nosotros tenemos la solución. Desde pequeño, educar a los niños a la no violencia. Está en nuestras manos que haya menos casos de feminicidios. Desde nuestro hogar empieza esto. No en los juzgados, no en las fiscalías, en nuestra casa. Nosotros somos los rectores de tener unos hijos de bien el día de mañana. Gracias por su atención. Gracias a las compañeras, a la psicóloga Mariana Olvera Matamoros y a la licenciada Carolina Meléndez Cruz, y el apoyo psicológico, como siempre, de la maestra también Huerta Mijangos, Micaela y Marcos León Hernández. Gracias al coordinador de este programa y productor también, al doctor Fernando Castañón León. Gracias por compartir, como lo dice el doctor Castañón, entre más se comparte esto, la cultura de la salud y la prevención son de gran beneficio para todos. Muchas gracias. Hasta la próxima.